Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. Muy buenos días, sea usted bienvenido a otro sábado más de A Tu Salud y siempre usted sabe con temas muy nuevos, muy actuales o al menos damos una refrescada de todo aquello que a usted le agobia y le interesa. Y muchísimas gracias por los correos que nos envía, los inbox por Facebook, que hace favor de usted enviarnos donde nos cuenta pues esa historia o esa cosita que trae ahí enterrada en el corazón, aquella dolencia, porque luego ya ve que traemos aquí a los doctores para hablarnos de esos dolores no solo físicos, sino que a veces también no estamos bien en cuerpo, mente y espíritu. Así que hoy le doy la más cordial bienvenida con un tema muy bueno, porque fíjese usted que este miércoles pasado conmemoramos el Día Internacional del Asperger. Y si usted no sabe lo que es el Asperger, lo va a saber en unos momentos más. Es importante porque cada vez se está detectando más. Afortunadamente se está abriendo más los ojos a la sociedad y es gracias a programas como este, a muchísimos artículos que se han difundido, que hoy por hoy podemos detectar a tiempo focos rojos. Buenos días, querida Salomé, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Le manda saludos doña Rosalía Hermosillo, dice que le encanta el programa, no se lo pierde, y también para María Pech y su esposo, que tampoco se pierden el programa de A Tu Salud. Le manda saludos a todos los doctores, que le encanta, no se lo pierde. Y bueno, pues les invitamos para que participe con nosotros, 924-8332. Si usted no sabe y quiere comentar algo o quiere preguntar alguna duda que tenga, pues marque con nosotros, o si tiene a mano su celular, amor, deja un espacio, escribe su comentario y lo envía al 33456, y en las redes sociales también puede encontrar a la doctora Eli. Así es, como A Tu Salud, doctora Elizabeth Álvarez, o simplemente como Eli Álvarez. Pero ¿qué cree? Tenemos un canal de YouTube, por si usted se pierde esos audios que de repente dice, no los agarré, no agarré el programa completo, llegué tarde, lo escuché a medias. Usted lo puede descargar desde YouTube, solo tecleando A Tu Salud, deje usted un espacio y ahí enseguida escribe Yucatán, A Tu Salud, Yucatán. Enseguida usted verá audios y videos que tenemos ya de muchísimo tiempo y que a usted le van a servir de mucho, de verdad, créame, como muchas veces, aunque no lo crea, como terapia. Hoy hablaremos de este síndrome. Vamos a ver que está clasificado dentro del trastorno del espectro autista, pero que por cuestiones didácticas podemos hablar o decir que es un tipo de autismo leve, aunque los doctores me van a regañar por lo que acabo de decir, pero bueno, eso es para que la gente lo entienda un poquito más. Así que usted, si tiene por ahí un niño que tiene conductas raras, extrañas, fuera de lo común, como que lo ve muy señorcito, muy propio, hablando un lenguaje diferente a los demás, incluso siendo aún muy pequeñito, un niño precoz, que ya se aprendió las banderas, que ya se aprendió las capitales, pero que a pesar de esto no se puede abrochar aún sus zapatos, no se puede abrochar su blusita o su playerita, o es muy olvidadizo en ciertas cosas, pues probablemente por ahí tendrá algo de lo que hoy hablaremos y que se llama síndrome de Asperger. Comenzamos. El especialista del día. Este trastorno debe a su nombre a Jan Asperger, un pediatra vienés que en 1944 describió por primera vez una serie de patrones de comportamiento que él había observado en algunos de sus pacientes, mayoritariamente de sexo masculino. Asperger observó que aquellos pacientes, a pesar de presentar una inteligencia y un desarrollo de lenguaje normales, tenían graves deficiencias en las habilidades sociales, no sabían comunicarse eficazmente con los demás y presentaban problemas de coordinación.
Así es, y ahorita usted dirá, bueno, pues, ¿cómo es eso? Porque no lo entiendo. A lo mejor sí tengo un niño que ha aprendido a hablar y a caminar más pronto que sus hermanitos o que sus primos, pero que no sigue reglas, que no obedece de repente, o pareciera como que se le va el pajarito y está ausente, como que le gusta mucho hablar de la luna, del cosmos, de las estrellas, de los dinosaurios, de cómo se formaron los planetas. Pero independientemente, nuestra intención de este programa en específico, porque ya hemos hablado de Asperger en otros años, algo con lo que pues nos pusimos de acuerdo aquí con los psiquiatras que hoy nos acompañan fue hablar de los focos rojos que una mamá, ya sea primeriza o que ya tenga otros hijos, tenga un bebé Asperger, cómo darme cuenta, porque se sospecha y se sabe que algo le pasa. Uno como madre no puede dejar pasar ciertos focos o ciertas señales que me da este bebé que me hace sentir que es diferente a los demás. Entonces uno como madre no se equivoca, hay corazonadas, hay de estas cosas que uno no puede dejar pasar. Así que hablando de lo que es el síndrome de Asperger, se me hizo muy atinado en esta mañana, además de tener al doctor Lauro Suárez Alcocer, que es de casa y que siempre está con nosotros y es nuestro psiquiatra de cabecera, tener de invitado a un psiquiatra que es especialista en niños, que es parte del equipo A Tu Salud y que pues nos da un honor y un placer casi siempre, más bien siempre, recibirlo, porque casi siempre nunca está con nosotros. Sí. Casi siempre nunca está con nosotros. Bueno, está bien, a mí ya ni me tomes en cuenta. No, buenos días, Lauro. Somos de casa los tres hoy, sí, días, ¿verdad? sí, Buenos sí, días, como decía Adrián Ana, y Lauro, parte de esta familia Tu Salud. Me encanta tenerlos a los dos ambos, porque uno es para niños desde pequeñitos y pues Lauro desde luego adolescentes y adultos. Y hablar de Asperger suena extraño, pero cada vez es más común incluso verlo. Entonces Salo ahorita nos daba una cápsula, nos decía quién es Asperger y cómo fue que lo descubrió. Y nada más hablar rapidito, porque yo sé que no es así, pero para cuestiones didácticas, doctores, yo decía que es como una forma muy levecita de ser autista, porque tienen sus ratitos de estar aislados, niños que prefieren la soledad. Y si pudiéramos trazar una línea horizontal, podríamos poner en un extremo al autista y en el otro extremo, o sea, del otro lado, al síndrome de Asperger, porque son niños funcionales. ¿Estoy bien? Sí, Hola. en esencia, sí, claro. Así, algo así, ¿no? Sí. Y porque principalmente estamos hablando de un trastorno del desarrollo, ¿no? Okay. Que comparte las mismas características, y hablando como a lo mejor de clasificaciones internacionales, están dentro del mismo grupo, según la Organización Mundial de la Salud, dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, tiene ciertas características que sí, ciertas características a lo mejor que no, sobre todo por el pronóstico y los síntomas en cuanto a la funcionalidad y la capacidad de adaptarse, pero estamos hablando igual que el autismo en un trastorno del desarrollo del individuo, del niño, sobre todo en edades tempranas. Diríamos que es más funcional, más cooperador. Si se le trabaja, puede ser que se desarrolle muy bien en sociedad, ¿no? Por supuesto, y ese es el objetivo de detectarlo y tratarlo oportunamente. Sí, la esencia sería esto que está comentando Adrián, ¿no? La detección oportuna, hacer un tratamiento a la brevedad, eso es importantísimo. También saber que se pueden dar tratamientos, Eli, desde que los niños son bebés. Eso realmente es importante saberlo, porque mientras más pronto se actúe, va a ser mucho mejor para el niño. Así el es. niño se va desarrollando mejor en su interacción social conforme atendemos el problema lo más pronto posible. Por eso es importante también entender lo que has dicho aquí muchas veces, que cuando hablamos de psiquiatría o de salud mental, hay que tomar en cuenta también que no solamente los adultos nos podemos enfermar o podemos tener algún problema, también los niños, y como bien dice Adrián, esto se trata de un problema de desarrollo, no hay que perder de vista eso. Perfecto, pues fíjate que hoy creo que el programa va a estar muy interesante, sobre todo compartir ustedes como médicos la experiencia que tienen muchísima en cuanto a detección y tratamiento.
el diagnóstico también, sobre todo de este tipo que a veces también nos engaña como profesionales. No, pero fíjate ¿verdad? cómo se comporta, cómo juega el niño, cómo es su interacción con otros niños, ¿sí? Cómo Así es la es. interacción social o cómo socializa, la sensibilidad especial que tienen estos pequeños con respecto a otros niños. Aquí sí es una forma de hacer el diagnóstico también. Todo esto que tiene que ver con su relación con el medio ambiente. Así es. Entonces, usted no se nos preocupe porque hoy lo que quisimos hacer es que si usted tiene un bebé que sabe que es raro en cuanto a sus actitudes, hoy lo vamos a poder orientar para que al menos desde etapas tempranas, Adrián, se busque ayuda, porque lamentablemente ese síndrome cuando se diagnostica o bueno, se confirma, ya el niño tiene 12, 13, 14 años. Por lo general ya es cuando Qué están barbaridad. en la primaria, es alrededor de los 6 o 8 años. Y por eso es que muchas veces le llega a llamar también trastorno invisible, porque no se ve. Así es, son trastornos invisibles y hoy pues un poquito con esto y un poquito con la experiencia yo de madre Asperger, espero que les podamos ayudar, Adrián y Lauro, a detectar esos síntomas desde bebé. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre un poquito sobre las estadísticas? ¿Tienen de cada cuántos niños nacen Asperger? Sí, más o menos y sobre todo aproximadamente ahorita ha aumentado muchísimo más Okay. el estudio y sobre todo las estadísticas asociado a que hay un Ok. mejor diagnóstico y que eso es una también las cosas importantes, sobre todo estos días internacionales sobre ciertos padecimientos, entonces se difunde y lo importante, por ejemplo, de espacios como esto de aquí que estamos hablando de este padecimiento, porque difundimos y el simple hecho de que nos genere la duda de qué es, nos va a llevar a poder observarlo, a poder identificarlo Perfecto. más tempranamente. Alrededor de 1 de cada 100 niños, en algunas estadísticas pueden llegar a ser hasta 1 de cada 68, pero en general 1 de cada 100, cada 300, es un tanto variable, pero no es tan raro. No es tan raro, eso pues es algo no, hay que no es tener, tan raro. hay que tener en cuenta aproximadamente, a lo mejor comparándolo con otros padecimientos como la trisomía 21, conocido como el síndrome de Down, ¿no? Es un poco hasta más frecuente que este tipo de padecimientos que obviamente a lo mejor ubicamos más. Cada vez más frecuente en niños que en niñas. También Eso, ¿verdad? sí, Que es más, a ver, vayan tomando Sí. nota también todos en casa, es más frecuente más en niñas, Sí, en niños que en niñas. niños, en varoncitos. Ajá. Y esto que decías, ¿no? O sea, realmente, si tomamos en cuenta estas estadísticas, son muchos niños, ¿eh? Son Claro. muchos los niños que tienen este problema. Estaríamos hablando de aproximadamente desarrollo. de 35 millones de personas en el mundo que tienen Asperger. Si tomamos en cuenta la población mundial, población sí. a nivel planeta, Sí. a nivel Sí, sí, mundial. sí, sí. Exacto, que eso es muy importante porque no es un padecimiento exclusivo de niños, o sea, se identifica desde edades tempranas, pero es una característica que va a acompañar, por eso es que se puede llegar a decir que es una condición humana del individuo que lo va a acompañar en todas sus etapas del desarrollo. Me parece bien que lo digas. Y eso va a ser como añadir ciertas peculiaridades en cuanto a su manera de ser, pero su manera de relacionarse. Una situación, ¿no? O sea, no es una condición. no es una enfermedad, no se cura. Exactamente, por eso le di énfasis a lo que mencionaba Adrián, ¿no? O sea, es una situación del desarrollo, una condición del desarrollo, que es importantísimo porque también hay que entender eso. Cuando tenemos ciertas situaciones especiales, se pueden desarrollar con mayor facilidad otros trastornos, otras enfermedades. Perfecto. Entonces, y orientar a la gente que básicamente este síndrome ataca 3 áreas principales o afecta 3 áreas que son. Interacción social, Ajá. comunicación Ujú. y la presencia de movimientos estereotipados e intereses restringidos. Ok, básicamente es eso, ¿no? Saber que también Parecen mal educados. lo que decíamos, que son ¿no? señorcitos. Parecen groseros, rebeldes, ¿no? Y se les puede etiquetar con mucha frecuencia se les etiqueta y se les confunde también, hay que decirlo, porque se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención, Sí. que aquí, bueno, también es una situación, Adrián, no me dejarás mentir, ¿no? Difícil explicárselo a los padres. Coexisten, no coexisten, todo eso hay que aclarárselo muy bien a los papás. Así el TDA es. o el TDAH. También importante decirles que son niños que no tienen filtro, por lo mismo pasan de ser etiquetados maleducados porque te dicen las cosas tal como son. Si estás sudado, te dice qué sudado estás. Si hueles mal, qué mal hueles. Si estás gordo, gordo estás. O sea, no hay manera de cómo
disfracen las frases que tienen que decir. Exactamente, porque eso es a lo mejor como tratar de imaginar las características de una persona o un chavo como tal, es hablar específicamente de los problemas que puede haber con la interacción social. Es decir, por ejemplo, tienen problemas para interactuar con otras personas de su misma edad. Exacto. Hay como una falta de interés en la parte social, ¿no? Entonces por eso son niños raros que no están tan pendientes del juego y todo lo relacionado con la edad a la que en la que están. Puede haber intereses restringidos, es decir, que en alguna cosa sepan demasiado, y es ahí donde podemos decir, pues es que es un niño genio. Wow, sí, son especiales. Maneja temas de manera pues impresionante, ¿no? ¿Cualquier tema, Adrián? ¿O un tema en específico? Un tema en específico. Generalmente se enfocan a un tema, 1, 2, 3 temas. Pocos, máximo, ¿no? O sea, llegan a ser como ciertos, o sea, estar limitados en cuanto al tipo de temas. Hay problemas de lenguaje. Y también no entienden el sarcasmo, ni el doble sentido, Exacto. ni los refranes. Acuérdense, por lo que tienen muchos problemas para socializar, son muy cuadrados, son niños muy rígidos, ansiosos, a todo lo desconocido y peor aún, muy ansiosos y miedosos a los cambios. Y si no entienden esto, los sarcasmos, doble sentido, ¿así va a ser toda su vida, Adrián? Sí, o sea, y ese es los problemas que tienen para adaptarse, ¿no? Porque en la edad adulta, en la adolescencia, donde es muy necesario este tipo de situaciones, el doble sentido, toda la parte sexual, genera una situación muy complicada de manejar en la persona. Pues nos vamos a ir a un corte. Recuerde también, se maneja mucho que puede ser hereditario, sin embargo no está comprobado al 100%, pero en la mayoría de los casos sí se ha notado que alguien más actúa igual que este niño en la familia, que puede ser uno de los progenitores. Sí. Y que nos damos principalmente cuenta de que alguien de los dos es cuando se va detallando la historia clínica de los propios padres. Qué raro verte a través de 3 cabinas, ¿eh? Es que yo estoy del otro lado de la cabina, los doctores están por allá muy lejos de mí. A distancia. Oigan, nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos. Yo les recuerdo que nos estamos tomando una hora a tu salud. Ya volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A tu salud. El especialista del día. El síndrome de Asperger se caracteriza por la presencia de interacciones sociales deficientes o inadecuadas, obsesiones, patrones del habla extraños y otras peculiaridades o rarezas características. Los niños con síndrome de Asperger a menudo muestran poca expresividad facial y tienen dificultades para leer el lenguaje corporal de los demás. Pueden implicarse en rutinas obsesivas y presentar una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales. Ya estamos de regreso en este programa que ya sabe que estamos hablando hoy del Asperger, muy interesante en el marco conmemorativo del Día Internacional de este síndrome, que fue el miércoles 18 de febrero. Les decíamos que nuestro interés principal es hacia ustedes, si son maestros, por favor, son cuidadores de un niño que usted ha visto que tiene conductas que a veces no encajan a la edad de los niños comunes. Y que generalmente uno dice, sí, mira, es muy inteligente, habló antes de lo normal, caminó incluso también antes de lo normal, pero también sucede que hay niños que caminan muchísimo después o hablan después y también tienen el síndrome. Aquí lo principal, como dice el doctor Adrián, es que ustedes van a dar cuenta que tiene afectadas las 3 áreas principales, que son la de sociabilizar. Interacción social, comunicación, y puede haber intereses restringidos y comportamientos estereotipados. Exactamente. Entonces, como madre o como cuidadora de este bebé, lo primero creo que habría que señalarles es que hace unos momentos yo les dije, uno siempre sabe que tiene un bebé que no encaja con los demás. Y en lo primero que observamos es que, por ejemplo, el ciclo de sueño
está alterado, Adrián y Lauro. O duermen mucho o no duermen. Están como irritados, como que nada los calma, como que están muy agitados también. En cuanto a la lactancia, yo les podría decir también que uno de lo principal, como estos niños tienen gustos y texturas, son muy sensibles a los olores, a los sabores, la leche de mamá, la leche materna, no, de plano no les llaman. De verdad, es una cosa que hasta les escupen. Y hay que estar buscando fórmula, Lauro y Adrián, para ver cuál les acomoda de todas las marcas que existen hasta que finalmente... Es bastante común eso. Es con respecto horrible. a los sabores, con respecto a horrible, los olores, claro. con respecto a cualquier tipo de situación, sí, como que encajan siempre en lo mismo, como que tienen siempre una búsqueda especial a lo mismo. Entonces, es ciertas marcas, ciertos colores, también colores, ¿no? Así sabores, texturas, texturas, sabores, desde sí. luego, todo eso es importantísimo. Las papillas, todo eso a veces no les gustan, o sea, tienes que encontrar exactamente qué es lo que les gusta, qué es lo que le agrada, es un poco difícil. Sin embargo, una vez que encuentras la manera o la forma de comunicarte con tu niño que tiene estas características, es ya todo muchísimo más fácil. Sí, a lo mejor podemos englobar todo esto hablando de que, por ejemplo, una persona que tiene el Asperger o la manera en la que codifica la información y todos los estímulos externos va a ser de una manera distinta. Hablando de los órganos de los sentidos, puede ser la famosa hipersensibilidad sensorial, ¿no? Entonces, un estímulo que a lo mejor en otras situaciones o en otras personas pudiera ser tranquilizador, como puede ser un apapacho, un abrazo, el contacto físico, a ciertos niños puede ser que eso lo puedan vivir como, o sea, que llegue al sistema nervioso como una información desorganizada, ¿no? Y eso, por supuesto, va a alterar el comportamiento. Pero lo mismo en cuanto a la parte de los gustos, en cuanto a los olores, a los ruidos, que es algo muy frecuentemente que podemos observar desde edades muy pequeñitas, y eso nos va a ir dando información de la que tenemos que estar muy al pendientes desde chiquititos. Así es, entonces es un peregrinar de todas las madres, de darle gusto, porque incluso traen, como dice el doctor Adrián, lo dice bien, es una hipersensibilidad incluso a la ropita. Entonces la van a pasar, no les quiero contar el horror que van a vivir y que viven con los pañales desechables. No encuentras la marca, todo les enroncha, les lastima, se incomodan, todo llora. Entonces ahí te vas dando cuenta que este niño como que no cuadra, ¿no?, con lo que debería de ser. En el área motora y de lenguaje, cada niño Asperger es diferente. Hay, como les decía hace unos momentos, quienes caminan más pronto, quienes caminan más, quienes caminan, hablan más rápido, pero habrá quien sea más lento, ¿no? Cada uno es... Y por lo general podemos hablar como de ciertas diferencias en cuanto a la motricidad, ¿no? En general podríamos decir que existe cierta torpeza motora, y así es como se escribe, ¿no? Sí, ya en la adolescencia nos damos cuenta de No está esto. siendo ofensivo, No. clínicamente Clínicamente así se dice, describe, claro. Médicamente así se dice. Entonces, precisamente como hay muchos focos y señales que se notan más, este síndrome se nota más mientras más creces, obviamente, no cuando eres niño es, ay, qué bonito, es un genio, cuánto sabe, mira de lo que me está hablando, y de repente ves que ellos van supliendo esas carencias con un tema que dominan, que generalmente son o los dinosaurios, o los autos, o las muñecas, cierto. o la historia del arte, etcétera, ¿no? Bueno, esto que comentaba Adrián de la torpeza motora que se logra pues compensar de cierta manera con otras áreas, desde luego la intelectual, pero fíjate que también en el área de las artes les puede resultar difícil, por ejemplo el baile o el canto, por la falta de coordinación precisamente, ¿no? Los deportes, todo eso que es también importante, sobre todo. Básicamente los deportes, ¿verdad? Tienen una forma de caminar. Se nos cae el doctor Adrián. Esa motora. Doctor, acabamos de diagnosticar al doctor Adrián hoy. Un poquito de... Oye, hay quienes... No, pero además nadie se había dado cuenta y el doctor Lauro lo tuvo que decir. Ahí se nos cae el doctor Adrián sin querer aquí. Oigan, hay quien presenta entonces... Oye, además que fue ad hoc con él, ¿verdad? Estamos diciendo, sí, torpeza motora y placa.
Ay, bueno, oigan, también hay quienes presentan problemas de pronunciación con ciertos fonemas, incluso presentan dislexia, pueden presentar disgrafia, que son problemas que nos vamos dando cuenta cuando los niños entran a la escuelita. Ahí es donde la maestra va a empezar a notar, pero que también yo les quiero dar una orientada rapidita, porque a veces solemos sobreproteger a los niños. Yo, la verdad, así daba primero, segundo y tercero de primaria y me dicen, todavía, y le falta madurar. Y dices, oye, es que no es, como que no es común que ya a la edad que tiene todavía tenga ciertos fallos que ahorita los vamos a ir hablando porque vamos a ir por áreas, ¿no? Pero decíamos, hay quien tiene problemas de pronunciación y que sí ameritan desde los 4 o 5 años ir con un especialista de lenguaje, ahí sí, desde chiquitos. Exactamente. Creo que a lo mejor tratando de retomar la parte de la importancia de la observación. Muchas veces como papás, cuando observamos alguna característica en nuestros niños, en nuestros hijos, como que tratamos de minimizarlo por el amor, ¿no? Y el así de, no, es normal. Pero hay que tener mucha importancia al observar, o sobre todo, por ejemplo, abuela, a tía, ¿no? Que ellos tienen experiencia a lo mejor con otros niños y de repente ellos pueden aportar información y decirnos, es que yo veo que Juanito no caminó tan rápido como Pedrito, ¿no? Y los dos tienen la misma edad, ¿no? No importa, pero es muy inteligente. Es que es mi hijo, vamos a darle chance, pero son situaciones que podemos observar. Y obviamente resulta que Juanito ya tiene 8 años y sigue hablando a ti como bebé, entonces no puede ser. Exactamente. ¿Sale? Entonces por eso no podemos, vamos retrasando su desarrollo. De ahí que los papás, por favor, tengamos la atención, tengamos los ojos bien abiertos, seamos bien. No va a pasar nada si se acepta que tiene un niño diferente. Exactamente. Al contrario, vamos a actuar de manera más eficaz. También son niños que usted va a ver que son muy de dar pataletas, son intolerantes a la frustración, que no pueden esperar su turno para algo. Se va usted a dar cuenta que conforme van creciendo a pesar de ser bebés, son súper ausentes de repente, se fijan mucho en los objetos que se mueven, por ejemplo un ventilador, ¿no? Uh-huh. O ven mucho, si están viendo las caricaturas en la televisión, se fijan la mirada hacia ese objeto, le gustan mucho los colores, todo lo que tiene movimiento. Lo clásico cuando son chiquitos es que empiezan a querer como brincar, dan brinquitos y mueven mucho sus manitas del típico aleteo que le llaman, Adrián, también, que uno no sabe ni siquiera qué es eso, pero para todo son como muy ansiositos, ¿no? Pues es muy importante porque son características que podemos observar desde temprana edad. Algo desde temprano que también se puede notar, cada mamá es diferente, yo lo sé con su niño, pero desde antes de los 2 años y según sus gustos ya pueden ir haciendo predilecciones hacia ciertas áreas. La música, a lo mejor les gusta ver algo en la televisión específico. Sí, ciertos juegos. Ciertos, que a lo mejor, y eso también hay que tener muy en cuenta, el tipo de juego que tienen puede ser de una manera diferente, ¿no? Y no porque tengan predilección o interés restringido, por ejemplo, hacia los dinosaurios, quiere decir que estén jugando estrictamente con los dinosaurios. Entonces, siempre es muy importante la observación y no cerrarse a la posibilidad de poder observar al niño y poder seguirlo durante su desarrollo. Así es, hasta aquí hablamos de un bebé desde que prácticamente lo tienes de bebé hasta los 2 o 3 años. Nos vamos a ir a un corte y les vamos a hablar cómo detectarlo cuando el niño ya va al kinder. Regresamos. Muy bien. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. El síndrome de Asperger puede ser muy difícil de diagnosticar. Los niños con esta enfermedad tienen un funcionamiento normal en muchos aspectos de la vida, de modo que es fácil atribuir sus extraños comportamientos simplemente a que son diferentes. Los expertos afirman que una intervención precoz que englobe tanto aspectos educacionales como sociales, llevada a cabo en un momento en que el cerebro todavía está en proceso de desarrollo, es sumamente importante para un niño afectado por este síndrome.
Y estamos ya de regreso para seguir hablando de las etapas, de cómo darte cuenta si tú tienes un niño Asperger en tu casa, tal vez ese niño que de repente tiene momentos de ausencia, se aísla, pero además ha empezado a tener un lenguaje extraño incluso, fuera de lo común, niños que parecieran muy formales, niños que pareciera que se aprendieron el guión de algo porque te lo dicen con tanta propiedad, de dónde sacan tantas palabras, y de repente en lugar de decirte cara, te dicen rostro, te dicen armario en lugar de un closet, te dicen neumático en lugar de una llanta, te dicen el color borgoña en lugar de un rojo, por ejemplo, rojo quemado, no sé. Y de ese tipo de situaciones que dice uno, qué bonito, ay, qué bonito habla tu niño, qué inteligente. Qué propio, se ¿no? sabe las banderas del mundo, se sabe las capitales del mundo incluso. Si es que es de su interés, si es que fuera de su interés. Se sabe todas las canciones de los Beatles, por ejemplo, o se sabe la historia de cómo se creó el cosmos y el universo, pero ¿qué creen? De repente no sabe cómo ponerse los zapatos. ¿Sabe? Sí, yo no siempre sabe, le he y lo dicho, peor, él que parece que ni les interesa aprender a ponerse. Entonces estábamos ahorita en las etapas del niño, que es un kinder, que estamos hablando que los niños a esta edad entre 4, 5 y 6 años, que es una etapa, yo siempre he dicho, la más importante, porque es cuando más problemas tenemos por todos lados. Los maestros te dicen todavía está chiquito, no hay que forzarlo, y si de repente ibas con algún psicólogo te dicen no hombre, todavía está inmaduro, tranquilo, pero como mamá, yo insisto, seguimos sabiendo que algo no está bien en el desarrollo de este niño, Adrián. Y súper importante, cuando por ejemplo evaluamos a un niño, tratamos que sea a través de los multiinformantes, es decir, lo que nos puede comentar mamá y los cuidadores, lo que nos pueden cuidar. En este caso, por ejemplo, muchos niños actualmente ya van a guardería, ya están en estancias de día, lo que nos pueden apoyar también ahí los maestros, entre comillas, ¿no? Lo que podemos observar también en el consultorio, en la interacción, lo que el mismo niño nos puede aportar de información, y todo lo que podemos recolectar a través de pruebas específicas como pruebas neuropsicológicas y demás. Aquí en esta etapa de los 4, 5, 6 años, muchos problemas de dicción, de pronunciación, de agarrar el lápiz, se hacen notorios. Se hacen notorios una vez que ya hay interacción o cierta interacción con otros niños o con otros adultos. A lo mejor se cae mucho en deportes y no sabes por qué es. Ya a te lo das mejor, cuenta, ya te vas dando cuenta. Lo que decía Adrián. O sea, ya hay gente que ya te informa de todo eso. O ya lo están burlando los otros compañeritos con su forma de hablar. Mientras estaba en casa no había tanto problema. Porque a lo mejor prefiere estar solo a la hora del recreo que jugar con todos los demás. Exactamente. Porque a lo mejor inventa historias donde hay un amigo imaginario que viene de otro planeta y empiezan a, como tú lo dices, Lauro, a lo mejor a señalarlo como de raro. Sí, y es ahí también donde a nivel familiar empieza el famoso peregrinaje con especialistas, ¿no? Yo como papá siento, ¿no? Sospecho que algo puede estar pasando ahí, y entonces empiezo a visitar. Y bueno, poniéndome del otro lado, ¿no? No sabes qué pasa, solamente sabes que pasa algo, no eres el experto, no tienes por qué sentirte culpable, ¿de acuerdo? Nada más que sí, hay que buscar, porque notas que algo no es no está bien, no encaja, ¿no? Y como bien dices, ya te lo dijeron en la escuela, ya te lo dijeron los tíos, está pasando algo. Entonces no eres el experto, perdón, tengo que enfocar también la parte de los padres. De los padres, claro. Y esto lleva a muchos sentimientos de culpa, depresión posteriormente, porque ¿cómo no pude ver esto a tiempo? Bueno, quizás sí veías algo, pero tú no eres el experto. Así es. Sí, una sensación de impotencia, ¿no? De saber, pues es que peregrinaje decías, cuando te interrumpí. Exactamente, porque entonces empiezan a visitar, ¿no? Múltiples especialistas, en donde, bueno, de alguna otra forma tenemos que ser muy cuidadosas a la hora de valorar el desarrollo normal, ¿no? Es muy distinto cuando hablemos ya un síntoma grave, hablando de psicopatología, en donde específicamente vemos problemas graves de conducta, vemos una situación de hiperactividad demasiado intensa, problemas para conciliar el sueño, pero si vemos cosas sutiles, tenemos que irnos a evaluar específicamente el desarrollo. Y a veces son cosas sutiles, como que ya hay cosas que en el desarrollo del niño ya no van. Por ejemplo, ya no es igual ver a un niño hacer berrinches a los 6 años que cuando tenía 3, por ejemplo. No es igual que te esté escupiendo la comida a los 6, 7 años, o que esté aislado
y que no quiere jugar en una fiesta infantil, que de hecho no le gusta ir a las fiestas infantiles, le asustan incluso los ruidos muy, muy altos, que rechaza abrazos, de repente rechaza besos, Adrián, sigue con problemas más fuertes de olores, sabores, texturas. Recuerden que esto se lleva toda la vida. Claro. No soporta el olor muy de cerca de la gente, por eso es que evaden ese tipo de cariños. Y que mientras más temprana y oportuna es la intervención de un especialista, vamos a ver con los años cómo ya se dejan abrazar, porque son como gatitos. Ellos vienen y te abrazan, pero no hay tú que no los puedes perder de abrazar. vista que son niños que desde pequeñitos suelen ser ansiosos. Así es. Entonces, ansiosos y con cierto temor a lo desconocido. El acercamiento lentamente, el acercamiento muy suavemente es fundamental con estos niños. Enseñarle también este tipo de, todo lo nuevo de manera muy gradual. Por eso es que el kinder les origina mucho estrés y ansiedad, porque es un ambiente nuevo para ellos. Además, para la casa, cuando vas por el niño, para todos los papás, cuando vamos por los niños al kinder y los traemos de regreso a casa, ese trayecto casi siempre va a ser igual hasta que tengan 16, 17 años. Silencio. No me hables, porque como que vienen engentados. Quieren un momento de paz, quieren su espacio vital, cosa que llama mucho la atención, porque empiezan a manejar la palabra espacio vital como si alguien se los estuviera. ¿Quién se los dijo? Yo no sabía ni siquiera qué quería decir esa palabra. La invasión de su espacio. Me invades, ¿no? Así es. Sí. Hazte para allá, no te me acerques. Yo decía, o sea, uno está acostumbrado incluso a compartir vasos de café, de refresco, de lo que sea. Estos niños de planísimo les da mucho asco todo esto, aún viniendo de papás y de hermanos. Y es ahí donde esas conductas se pueden considerar como groseros, como que se está portando mal, ¿no? Y es justamente la manera en la que codifica la información y la manera en la que él está expresando las necesidades. Te acercas a darle un beso y va a correr, ¿eh? Algo importante que tenemos que marcar es que aunque tienen 4, 5 y 6 años, todavía no se saben vestir solos. Hay que ayudarlos a ponerle el calcetín, a ponerle el zapato, no porque no puedan, Adrián y Lauro, es que se distraen, o sea... No puedes dejarlos que se bañen solos porque dejan correr el agua, porque no tienen sentido mucho del tiempo y del espacio, ¿sí? Como que no te manejan que son 5 minutos. Mis 5 minutos no son los 5 minutos de ellos, de verdad te lo juro que no. Por eso, aunque cueste trabajo, sí hay que ser directivos con estos niños. Así es, las reglas. Sí, hacer las reglas. Meterlo a bañar con una alarma que suene, por ejemplo. ¿Qué opina Adrián al respecto? Pero yo creo que sí es parte de lo que le sugerimos a los padres ir haciendo, entender que son niños que dijimos son ansiosos, tienen frustraciones bastante frecuentemente y se distraen. Necesitan estructura, entonces... Sí, que a lo mejor sin entrar mucho en detalle como en definiciones, pero el tipo de pensamiento funciona de manera diferente. A la manera en la que vamos avanzando, el pensamiento de ser concreto, 1 más 1 se vuelve a ser más deductivo, y en estas situaciones es donde viene la alteración de desarrollo. El pensamiento de la persona con algún trastorno del espectro autista, y hablando específicamente de Asperger, es el pensamiento concreto, ¿no? Okay. Por eso es que todos estos significados del tiempo, ser rígidos y ser muy concretos en cuanto a los significados de del tiempo, por ejemplo, pero también de los valores morales y demás. Pues vamos a ver cómo lo vivimos en la primaria y parte de la secundaria en el siguiente bloque, porque ahí es ahí donde ya se destapa todo. Regresamos. Después de un break, regresamos para seguir tomando consejos a tu salud. Puedes mejorar tu calidad de vida si escuchas a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Volvemos. Comunícate a tu salud con la doctora Elizabeth Álvarez. Mandando un mensaje, escribes la clave AMOR, dejas un espacio y lo mandas al 33456. O encuéntranos por Facebook, Twitter o márcanos al 924-8332. Estás en A Tu Salud. El primer paso para ayudar a los padres a comprender por qué su hijo es diferente a los demás es descubrir la razón de las dificultades sociales y de comunicación del niño. El psiquiatra infanto-juvenil, el psicólogo educacional o un logopeda pueden también ser necesarios para el buen desarrollo y funcionalidad de un chico Asperger.
que el Asperger tarda hasta 10 años en diagnosticarse, finalmente 12 años, dependiendo si tienen suerte, ¿eh? Porque es tan difícil decir que tu niño, en lugar de que tenga algo raro, en lugar de que, ¿sabes qué? Llévalo a un especialista, te digan que tienes un niño genio, y a uno como padre nos hincha de orgullo que alguien me diga que si mi hija o mi hijo se sabe las capitales del mundo, las banderas, aunque no se sepa vestir, aunque ya tenga 10 años, pues yo prefiero llevármela con que tengo un hijo genio y no pido ayuda. A los papás yo los invito de verdad a reflexionar, a hacer un alto. Es doloroso reconocer que podemos llegar a tener un hijo con discapacidad, pero mientras más lo aceptemos, más rápido les vamos a dar esta ayuda. Ya hablamos de cuando es bebé, lo diferente que es. Ya hablamos que en el kinder van a haber algunas cuestiones que nos van a empezar a dar focos rojos, sobre todo en el lenguaje. Van a presentar dislexia, van a presentar disgrafia, o sea, problemas para escribir, problemas para pronunciar, que hay que llevarlos por favor a terapia, inclusive aunque no tuvieran Asperger, para evitar bullying más adelante. Primero, segundo y tercero de primaria son cuestiones aparte, porque en esta etapa se van a confirmar nuestras sospechas y hay que tener todos los sentidos atentos, sobre todo del primero al tercero. ¿Sale? Donde un niño ya de 8 o 9 años debería de tener lenguaje y dicción perfectas, bañarse solo, vestirse solo, hacer tareas por iniciativa propia, tener su uniforme o sus útiles ya listos, su mochila. Si durante estos primeros 3 años tu niño no pronuncia bien, no se viste solo, no se baña solo, no porque no pueda, es que se distrae porque no tienen sentido de tiempo y espacio, lo que hablábamos hace un momento. Si no sabe qué día es hoy, si no se aprende la hora a esta edad, si confunde ayer con mañana, si de la puerta de la escuela a su salón va contando las hormiguitas, va contando las piedritas, las florecitas del camino y se le hace tarde, Lauro. Dime que no, Lauro. Así es esto. Lauro no se entiende muy bien. Sí, yo lo entiendo. Entonces, o vas contando los pasos que hay de la puerta de la escuela y resulta que te lleve temprano y te pusieron retardo. Por eso en muchas ocasiones se hace el diagnóstico de TOC o de trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. En estos pequeñitos, y cuando que realmente el diagnóstico quizás era algo más amplio, Adrián. Sí, o déficit de atención, ¿no? Exacto. Porque se distrae nada más. Pero hay que tomar en cuenta como el porqué de la distracción. De la distracción, ¿no? Que pareciera que son estos intereses restringidos, hablando específicamente del... Sí, y ¿sabes ¿no? qué? También aquí vamos a tener ya llamadas de atención con los maestros porque tienen problemas para seguir ciertas instrucciones, se sigue aislando porque no se aísla, se ha seguido aislando desde que nació. Entonces se aísla durante el recreo, no convive con la familia y prefiere estar a solas, por ejemplo, ya sea dibujando, viendo televisión, cantando, con la mirada perdida. Si solo se dedica a investigar sobre su tema favorito, que puede ser cualquiera, que a él le guste. Puede ser cualquiera, pero ¿sabes qué también, Eli? Si tú no tienes la confianza o no te tiene la confianza para hablarte de su tema favorito, quizás la gente que no lo conoce o que no la conoce, piense que se trata de un niño con retraso mental incluso. También. Claro. Porque no tienes evidencia de su nivel de inteligencia, si no tiene la confianza para hablar contigo. Así es. ¿Puedo? Entonces, simplemente lo ves raro o te da la impresión de que pues, tiene retraso mental o que no va a aprender. Ok, si sabe demasiado de temas científicos, médicos, matemáticos, de política, si se la pasa corrigiendo a todos sobre un tema específico, si no le gusta perder, si no le gusta esperar sus turnos, todo esto lo vamos a ir viendo primero, segundo, tercero de primaria hasta que termine, básicamente. Va a terminar el sexto de primaria con 11, 12 años, con muchos problemas hasta este momento que ya te lo han comentado sus compañeros, sus maestros, yo también me han mandado a llamar, porque tienen mucho sentido de la justicia, de ser muy cuadrados, de seguir orden. Sí, y que justamente toda esta etapa, la edad escolar, pero el inicio también de la adolescencia es un gran momento porque hay mucho riesgo de presentar muchísimas comorbilidades, no todo lo relacionado a la codificación de información que manejan, a este pensamiento concreto, son ingenuos, crédulos. ¿Como cuáles? ¿no? ¿Con qué enfermedades o qué padecimientos se pueden presentar? Ansiedad, depresión, pueden haber algunos otros trastornos de conducta,
en general... El oposicionismo desafiante. Sí, principalmente, ¿no? Que son, es que como una son manera de... generalmente tachados de ser oposicionistas precisamente porque no quieren seguir ciertas reglas, pero no por eso lo son, ¿no? Por eso hay que tener ese No cuidado, necesariamente, ¿verdad? claro. Por eso es Oigan, importante hacer el diagnóstico con un profesional. Si alguien tiene un niño con estas características que hemos dado, ¿a dónde te pueden llamar, Adrián Novelo? Al 406-0242. Y al doctor Lauro Suárez Alcocer. El 941-9273. Tenga en cuenta que si un niño sigue sin ser diagnosticado en estas etapas de que ya son de primaria, secundaria, podríamos hablar incluso los que logran cursar preparatoria, pueden ser presa fácil de malos hábitos, Sí. de amigos indeseables, De bullying, ¿no? evadir también a la Parecen justicia. Niños pedantes. Exactamente. ¿no? Y fíjate que lo pedante les viene a ellos, no porque ellos quieran ser así, sino porque a veces logran saber tanto de un tema específico que se vuelven máster en ese tema. Entonces, de repente, si de casualidad el maestro le da por hablar ese tema, el otro se levanta y le dice, estás mal, así no va. Esto que acabas de decir es un error. Habíamos dicho, sin filtros, ¿no? Sí, no realmente tienen filtros. Es una autoridad, está dando la clase para todo mundo, no específicamente para ti. Y bueno, quizás sí hacer alguna aclaración con respecto a esto es muy importante. Pues mira que aquí en el resumen que podemos hacer, si usted tiene este niño que tiene problemas de comunicación con los demás, está aislado, tiene problemas de lenguaje, de seguir reglas y de expresar sus emociones. Exactamente. Sobre todo, créame que esto uno se puede dar cuenta perfectamente bien, Adrián, 4 o 5 años de edad, tranquilamente. Sí. Porque es cuando uno puede esperar que los niños coordinen o hagan, ¿no? Tareas que ya deberían de ser de esa edad y no se hace. Exactamente, yo creo que una situación más importante para papás, para maestros y sobre todo para otros profesionales, comparar mucho con los objetivos o las metas que por la edad de desarrollo ya debe de alcanzar el individuo. Si vemos algo fuera de los parámetros normales en cuanto al desarrollo, ahí ya hay que abrir bien los ojos para que no se nos escape ninguna fuera de situación. rango, y ante la duda, pues mejor consultar. Sí, claro. Mejor consultar. Les aseguro que si un médico especialista en esta área detecta algo, te lo va a decir. Y si no lo hay, pues también te va a decir, te va a dar la información correcta para saber qué hacer. En ocasiones también estamos hablando de problemas de conducta sin diagnóstico de Asperger, sin diagnóstico de déficit de atención, sin diagnóstico de ningún problema de espectro autista. Sin embargo, el profesionista es el que te va a decir en qué situación se encuentra tu niño. Recordar que se nace Asperger, se muere Asperger la persona. Y sin embargo, la ayuda terapéutica, créanme, lo digo por experiencia, la ayuda terapéutica hace niños funcionales, hace niños que sepan expresarse. Los doctores tienen muchísima experiencia en esto, de verdad se los súper recomiendo, porque han sido de una gran ayuda, de verdad, en mi vida. Y se los puedo decir, un niño con Asperger que ha sido trabajado, que ha sido tratado desde la infancia, de verdad que rinde frutos ya cuando es adolescente, que es cuando más se nos pueden perder, se nos pueden ir por allá quién sabe dónde. Que recuerden esto mucho que hay ahorita, sobre todo con la tecnología, los cuidados que se deben de tener, sobre todo para nuestros adolescentes. Nos vamos a ir, pero podemos hacer un segundo programa con el tema muy pronto, Adrián, sí, para favor. Que sigamos hablando. Yo creo que dejarle un mensaje a los padres, mucha tolerancia, Así es. ¿verdad? Mucho cariño, mucho amor, y no por decir que, bueno, es un niño que tiene Asperger, no entiende esto, no entiende aquello, lo vamos a dejar así. No, siempre hay que estar enseñándoles, conduciéndolos, llevándolos por el buen camino. Así y es. va a funcionar todo mucho mejor. Al final del día no pasa nada. Si sabes que tienes un niño especial, de verdad estos niños especiales, siempre lo he dicho, nos dan lecciones de vida especiales. Así que pues bueno, nos vamos a ver dentro de 8 días con un tema muy importante. Doctor Adrián, muchísimas gracias. Recuerden, psiquiatra infantil, porque existen los psiquiatras infantiles, sí, y el doctor Lauro Suárez Alcocer, psiquiatría para adolescentes y adultos. Así es. Nos estamos como viendo las películas. nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.